Putin acaba de quedarse a oscuras, y no por un bombardeo, no por una ofensiva masiva, sino porque Ucrania encontró el punto débil del ejército ruso y pulsó el botón. Porque mientras el Kremlin presumía de potencia militar, miles de soldados rusos dependían en secreto de internet satelital para poder seguir combatiendo, y cuando esa conexión desapareció, el frente empezó a romperse. Según un informe de la inteligencia militar de Estados Unidos citado por Bloomberg, Ucrania logró su mayor avance territorial desde 2022, recuperando alrededor de 400 kilómetros cuadrados ocupados por Rusia, y todo comenzó con una operación tecnológica que dejó completamente descolocadas a las tropas de Putin. La clave de esta historia está en Starlink, el sistema de internet por satélite de SpaceX. Durante meses, Rusia había estado utilizando de manera ilegal miles de terminales Starlink, introducidas a través de países de Oriente Medio y Asia Central. El objetivo era claro: mantener conectadas a sus tropas incluso en las zonas donde sus propias comunicaciones militares ya no funcionaban correctamente. Y esto era mucho más importante de lo que parece, porque esos terminales permitían coordinar ataques con drones, mover unidades en tiempo real y conectar observadores de artillería con puestos de mando rusos. En otras palabras, gran parte de la maquinaria ofensiva rusa dependía silenciosamente de esa red, y entonces llegó el golpe. A principios de este año, Ucrania, trabajando junto a SpaceX, identificó y desconectó de golpe todos los dispositivos no autorizados que estaban utilizando el ejército ruso. El resultado fue devastador. La propia inteligencia estadounidense afirma que las capacidades militares rusas quedaron temporal pero significativamente degradadas, y esa frase, traducida al lenguaje del campo de batalla, significa caos. Drones que dejan de recibir órdenes, artillería disparando con peor coordinación, unidades aisladas, comunicaciones interrumpidas y mandos incapaces de reaccionar con rapidez. De repente, uno de los ejércitos más grandes del planeta comenzó a comportarse como una fuerza desorganizada y ciega. Y Ucrania aprovechó exactamente ese momento. Kiev lanzó operaciones rápidas sobre sectores debilitados del frente y consiguió recuperar territorio ocupado por Rusia, en lo que ya se considera el mayor avance ucraniano desde hace años. Esto además deja una imagen muy delicada para Putin, porque el Kremlin lleva años vendiendo la idea de una superpotencia militar autosuficiente, pero la realidad sobre el terreno parece muy distinta. Tropas rusas dependiendo de tecnología extranjera, introducida ilegalmente para poder mantener sus ofensivas. Y hay otro detalle todavía más humillante para Moscú. Mientras Ucrania cortaba Starlink, el propio Kremlin restringía también el uso de Telegram en algunas zonas del frente. Si la aplicación que muchos soldados rusos utilizaban como sistema improvisado de comunicación militar, es decir, Rusia terminó perdiendo al mismo tiempo dos de las herramientas más utilizadas por sus tropas. No solo los invasores ya no tenían acceso al Starlink que utilizaban, sino que el propio régimen ruso se autocensuró con el tema de Telegram. Y eso provocó un efecto en cadena, porque en la guerra moderna ya no basta con tener más soldados o más tanques. Si pierdes conexión, pierdes coordinación, y si pierdes coordinación, pierdes capacidad ofensiva. Durante meses Rusia había conseguido avanzar lentamente gracias a una presión constante basada en drones, artillería y ataques coordinados. Pero esta vez Ucrania golpeó justo donde más daño podía hacer, en la red que conectaba todo ese sistema. Lo más preocupante para Moscú es que el problema no parece completamente resuelto. Según la información publicada, Rusia sigue intentando desesperadamente encontrar métodos alternativos para volver a conectar terminales Starlink o crear nuevas rutas de acceso ilegales. Pero Ucrania está actualizando continuamente sus listas de bloqueo para impedir nuevas reconexiones. Eso significa que esta guerra tecnológica sigue abierta. Y demuestra algo muy importante: el frente de Ucrania ya no se decide únicamente en trincheras o bombardeos, también se decide en satélites, señales, redes y sistemas de comunicación. Y ahí Rusia acaba de recibir uno de los golpes más duros y más incómodos de toda la guerra,
porque no fue una derrota causada por falta de armas, fue una derrota causada por dependencia tecnológica. Y eso deja al descubierto una vulnerabilidad enorme dentro del ejército de Putin. Ahora mismo Ucrania intenta aprovechar esta ventana para consolidar posiciones y seguir desgastando a unas fuerzas rusas que vuelven a mostrar problemas estructurales. Hablamos problemas estructurales enormes, pese a la propaganda constante del Kremlin. La gran pregunta es si este golpe ha sido algo temporal o el inicio de un cambio mucho más serio en el equilibrio del frente. Está claro que a pesar de las trampas de Putin, los ucranianos están siendo mucho más inteligentes y están analizando cualquier oportunidad para cometer actos de sabotaje contra los invasores e impedir que en este caso que los rusos pues puedan utilizar tecnología occidental para aventajarse. Y bueno, pues todo esto ha cambiado significativamente porque Rusia no solo no está avanzando, sino que a todo eso tenemos que sumar las tremendas bajas militares que llevan acumulando y cómo poco a poco cada vez Ucrania está tomando más la iniciativa en esta guerra. Y bueno, pues a la vista está la cantidad de golpes militares que estamos viendo todos los días. Estos principalmente lo que se están produciendo son golpes a refinerías y cómo a Putin lo están poniendo contra las cuerdas. ¿Crees que Rusia podrá recuperar rápidamente su capacidad de coordinación o estamos viendo el principio de un colapso tecnológico mucho más grave para el ejército de Putin? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.